Lo mismo, Anna Faber va a calcular a rato. Twee beste competitiewedstrijden en de finale komen bij elkaar en zo komen we tot de kampioenen. Eerste aanspanning mag deze kant opkomen. Komt u aan. El primer caballo puede seguir adelante. Nummer 271. Número 271. Caballo Lopke van der Bijl. Hija de Alvin, 469. El jinete Henk Hammers. Número 166. Yaguacache van de Neshoefe, hija de Nane, 492. El dueño es Dirk de Groot, su verwerper Sofie, el jinete Jelmer Chardon. 245, Sari von Greifenstolz, hija de 492, Nane, igualmente que Cache van de Neshoefe. El dueño es Rolf Reinhardt y el jinete es Albert Lux. Número 168, la yegua Itike Yeldau van Spanjeweert, hija de Elias, 494. El dueño es Andries Loyenheim, Marit de Vries de Hemrik. Y el jinete de hoy es Marit de Vries. Y número 307, Jeltje van de Egberinahoven, hija de Omer, 493. Y el jinete es Susan Mint. Y la última, número 94, Marije Joyce van Rusthoeve, hija de Ulbrand 502. Y el jinete Pieter Okkema de Witmarsum. La inspección por Jenny Venstra y los jurados Erik van Dam y Thomas van Aweide. Y van a poner las yeguas en su posición. Y vamos a ver el campeonato de Horses to Fly. La última competencia fue el 28 de diciembre en Sommaga. Es muy bonito de ver que las yeguas también en el deporte enseñan lo que son capaces. La inspección ya terminó. ¿Qué podemos empezar? Disfruten, disfruten. En nu hebben we Koopmans en mooi muziek achter. Kijk, Senna. Ga er lekker voor zitten, mensen. Pónganse cómodos y vamos a ver. Kijk, de houding, de vierde houding van het stoere Friese paard. Ve la posición del caballo frisón y obviamente el movimiento excelente. Je hebt wel weer een merrie gezien, want ik denk het is de favoriete. Laat ze super zien, dan rent je er weer op het publiek. Harm van der Meulen dice que ya van a cambiar de ritmo, ya van a cambiar de dirección. Se puede ver que los caballos lo están disfrutando al máximo.
Los jueces están viendo, están observando. ¿Y quién va a ser el primer llamado? Vamos a ver. Lo que primero llega es el número 271 y después número 166. Y bien, después viene el número 245. Y después viene el número 94. Sigue 168 y por último número 307. Dit betreft de blokopstelling. Jullie hebben beslist dat 3 aanspanningen nog meer gaan overkampen. El jurado dice que 3 van a volver a actuar, que significa que el número 271, número 166 y número 245 vuelven a hacerse vuelta. Estamos viendo a Lopke van der Bijl, hija de Alvin, 469, con el jinete Henk Hammers. Ya está siguiendo el número 166, Kaatje van den Neshoeven, hija de Nane, 492, jinete Jermer Charnon y número 3, 245, Sari van Grijvenstolz, hija de Nane, 492, igualmente con el jinete Albert Lux. El caballo frisón. Es un final hermoso. Estamos viendo a los 3 y nada más puede ganar uno. ¿Y quién va a ser la ganadora, la yegua, la ganadora de ese concurso? ¿Quién va a ser? Va a ser número 271, Lopke van der Bijl. 245 sigue. Yolanda ya está calculando. El final ya fue ganado por el número 271. Un aplauso para Lopke van der Bijl con el jinete Henk Hammers. Ja, terwijl Jan aan het rennen is in de toelichting van de jury Erik. Explicación del jurado. Vamos aquí, el número 271, un caballo con muy fuertes extremidades posteriores y un bonito fronte. Es número 1, sin duda. Y después llegó el número 266. Tiene extremidades delanteras muy bonitas. Aunque comparando con el ganador, las extremidades posteriores son menos que el ganador. Pero el número 245, el número 3, también tiene un bonito trabajo de las extremidades, pero no hay mejor que el número 166 y número 271. Entonces les deseamos mucha suerte en el año 2026. Gracias Erik de Gooijer. Vamos a llegar al resultado final. En lugar número 6 con 17 puntos, Itke Yilda van Spanjeberg. Un aplauso. Número 6, un jinete Marit de Vries. Número 168, lugar número 6. Leden van het bestuur, Alex Terborg, nog de Blind, namens Horst de Vlaming gaan de prijzen uitreiken. We hebben dus onderaan de 6e plaats van Marit de Vries en de Itke Yilda van Spanjeberg. Entonces en el lugar número 6, Marit de Vries, caballo 168, yegua Itke Yilda van Spanjeberg.
En lugar número 5, vamos a ver, con 21 puntos en el resultado final. Es número 307, Jeltje van de Egbertdina. Un aplauso para Susan Wintz, el jinete, y también la dueña de la yegua, Jeltje van de Egbertdina. Vamos a seguir con el lugar número 4. Un resultado total de 24 puntos. Número 94, yegua Marije Joseph van Oosterhoeven, jinete Pieter Ockema, igualmente dueño de ese yegua. Y vamos a ir al top 3. Vamos a ver quién toma el tercer lugar. Con 25 puntos. Carroza número 166, Katja van den Neshoeven, hija de Nane 492, con el jinete Jelmer Chardon. Lugar número 3. Entonces nada más nos faltan 2 lugares. Seguimos con el segundo lugar con 26 puntos en el segundo lugar, y después podemos ver el ganador inmediato también con 26 puntos. Número 245, Sari van Grevenstolz, con jinete Albert Lux, el segundo lugar. Felicidades. Y ahora venimos al campeón. Dos partidos y el final. Todo cuenta para esos puntos. Los 3 finales han ganado y con 30 puntos. El ganador con 271, la yegua Lopke van der Weel, hija de Alvin 469, el jinete Henk Hammers en el primer lugar. Muy buen trabajo, excelente, han ganado todo. Prachtig rosette aangangen, de sjerp, het rood in blauw, het gouden opdruk, mooi bloemen van wit. Hulde van Alex Nijboer. Felicitaciones de Alex Nijboer. La bandera holandesa. Fokker Henk van der Bel staat daarbij in de piste-lounge. De fokker van de kampioens. Criador Fokker. Lopke van der Wel, Henk van der Wel. Es hermoso ver eso. Han ganado todo lo que se puede ganar. Es muy especial. Y al final de este programa van a regresar Lopke van der Wel, hija de Alvin de 469. Y vamos a dar una vuelta de honor. Dales un fuerte aplauso. Es hermosa ver todas esas yeguas, pero nada más una puede ser la ganadora. Ha ganado en Exlo, en IJsselmeer, en Torvet y aquí en Leeuwarden, Lopke van der Wel con el jinete Henk Hammers. De rest van de race. Jonas Wieberg, 6 jaar. Deze horse is gedraaid door politie. Zo'n race niet zijn vanmiddag in Leeuwarden. Met een super publiek. Maar dat publiek, dat gaat nog 1 keer een keer aanmaken. Door dat natuurlijk. Ja, wacht zo. En ze pakt weer af. Leeuwarden in de voorbeeld. Super mooi in de houding. 4 in de hand. En een trotse bokker. Oh.
fokker van de kampioensvereniging van Rotterdam met Stefan Vijver. Alle dus mooi collegiaal onder elkaar, zo hoort het. Nou heren, de baan is nog even voor jullie. Als nog één keer genieten van de kwaliteit van het vicepaard. La última vuelta, vamos a ver la yegua. Tot slot in de ronde. Dames en heren, kom op hè. Doe even je best. El top del top. Así que las últimas dos es hermosa, es hermoso. Vemos las dos yeguas, el primero y el segundo. Vean la belleza. Ja, we gaan naar de volgende training van. Vamos a seguir con el segundo taller. Simon Winkema gaat het nu allemaal uitleggen. Simon bekend van Tweesport, de ruitersport natuurlijk.